otra gloria, más cercana en el tiempo, a como lo habíamos hecho con antelación con Ricardo Ruiz Moreno. Yo creo que ni él habrá imaginado aquel 10 de julio de 1982, el día que se jugaba en España la final por el tercer puesto entre Polonia y Francia, y él debuta en el arco de Chacarita en un empate en 2 ante Banfield, la carrera meteórica que iba a tener y el ascenso rápidamente a la primera división del fútbol de la Argentina, a títulos locales, a copas internacionales, a la selección de nuestro país y a un reconocimiento masivo que hizo que inclusive en un momento determinado fuera distinguido como el mejor futbolista del país. Una vez terminado ese campeonato de la B, en el cual su equipo termina tercero, detrás de San Lorenzo y de Gimnasia, lo incorpora a Estudiantes. Paradójicamente, en una época en la cual había una rivalidad muy marcada dentro y fuera del campo de juego, el suplente original de Bertero en el Campeonato Nacional de 1983 y con el paso del tiempo, el titular indiscutido en los equipos de Eduardo Manera y de Humberto Zuccarelli, no solo que se consagró como un referente del arco moderno en la Argentina, sino también, como él recién lo comentaba, en un referente de la animosidad de la gente de Independiente. Por ejemplo, el primer partido de la Copa Libertadores del 84, empate en 1, en el viejo estadio de la Avenida 1, ganaba Estudiantes con gol de Hugo Isa, lo empata Barberón. Fue la primera vez que Independiente no perdió en un partido de Libertadores ante Estudiantes. ¿Y quién iba a imaginar que ese día se iniciaba la conquista de lo que iba a ser la séptima Copa Libertadores de América? Pero aquí es donde me quiero detener en algo, porque si ustedes hacen memoria, la zona Independiente la compartió con Estudiantes, Olimpia y Sportivo Luqueño. Igualan la primera ubicación el Olimpia e Independiente con 9, y por diferencia de goles, el equipo del Pato de José Omar Pastoriza accede a la semifinal. Pero para que Independiente acceda a la semifinal, había que haber dejado a esos rivales en el camino, haber ganado 4 de los 6 partidos, pero en el último de la zona, en La Plata, Estudiantes pierde por 1-0 ante el Olimpia. A él le marcan un gol, pero ya en el primer tiempo fue la figura, incluso hasta dándose el lujo de detener un penal. Y muchos no se acuerdan que si ese día el campeón del Paraguay ganaba por 3 goles, Independiente quedaba eliminado. A 2, gracias a ese penal, a 1, Independiente accedió a la semifinal. Luego la historia es por demás conocida. Ya en ese mismo año se reivindica no solo como uno de los mejores arqueros de la Argentina, sino que empieza a tener reconocimiento internacional. Aquel inolvidable partido ante Alemania Federal, del casi gol de mitad de campo de Bocchini, es parte de una gira en la cual él ya empieza a ser tenido en cuenta y al año siguiente lo reafirma en el arco de la selección nacional. Pero también en un partido que me quiero detener. El mismo día que se sortea en México la Copa del Mundo de 1986, en La Plata, Estudiantes le gana por 2-0 a Independiente. Al margen de un arbitraje muy polémico de Teodoro Nitti, fue tal la actuación que él tuvo en el arco de Estudiantes que no solo fue calificado por la inmensa mayoría con un puntaje de 10, sino que al término de los 90 el Pato dijo: a este pibe, pero con otras palabras, podríamos jugar hasta las 12 de la noche, que no le íbamos a poder hacer un gol, perdón por el término, en la puta vida. Bueno, terminó ese campeonato, culmina el certamen de México 86 y Luis María Ferela, el presidente de Estudiantes, le dice: tengo una oferta concreta para que seas el arquero de Independiente. ¿Cómo? Sí, Independiente está interesado en vos. Jorge Botaro ya habló conmigo, la oferta nos convence y realmente me parece que es un paso en adelante en tu carrera. Yo Independiente, sí, pero cada vez que juego me gritan de todo y de todo me tiran. Bueno, esto fue así y un 13 de julio, cuando se cumplían 4 años y 3 días de su debut profesional en el arco de Chacarita, le toca jugar por vez primera en la doble visera de cemento. Por esas cosas del destino, en el primer ataque del rival, un antiguo compañero suyo en Estudiantes, el colorado José María Vieta, marca el primer gol del partido, luego el empate de Franco Navarro y luego con alguien que ya lamentablemente no está con vida, el Bachi, Omar Ríos. Independiente da vuelta el partido y lo termina ganando. En un campeonato que en un momento determinado Independiente tenía el mejor arquero del país, no me cabe duda, con 3 actuaciones consecutivas formidables: Instituto, Newell's, Estudiantes
viene una página negra, no solo para él, sino para Independiente. La fractura de Juan Carlos Pajurek. Aquel 26 de octubre de 1986, en el Arco de las Vías, e Independiente empieza lamentablemente a despedirse del campeonato, porque si bien hubo esfuerzos de todo tipo, lamentablemente el hueco que quedó en la valla no pudo ser cubierto. Hueco que sí, fue nuevamente cubierto cuando Independiente gana la liguilla pre-Libertadores, dejando en el camino a Banfield, a Ferro y a Boca, con aquel inolvidable golazo del Bocha, derrotando al Loco Gatti en la Bombonera. Vinieron las idas y vueltas que lógicamente tiene el fútbol. La ida del Independiente en 1988, su paso por el fútbol hispano, la renuncia a la selección argentina en la Copa del Mundo del 90, pero luego viene la reincorporación al fútbol de nuestro país y lógicamente ¿dónde iba a ser si no en el Arco de Independiente? En el Clausura del 91, debutando en la doble visera ante Talleres de Córdoba y elevándolo el gráfico a la categoría del mejor arquero del torneo. Un torneo en el cual Independiente no lo ganó, no lo peleó y donde inclusive fue eliminado en el debut de la liguilla pre-Libertadores a manos de San Lorenzo de Almagro. Pero sin lugar a dudas que las mejores páginas de él en el Arco de Independiente estaban por venir. En el 92, una eliminación rápida en el debut de la Supercopa ante Racing. Dos campañas realmente olvidables. 12º en el Clausura, 15º en el Apertura, y sin embargo, el círculo de periodistas deportivos lo distingue con el Olimpia de Plata. Lo considera no solo el mejor en su puesto, sino el mejor futbolista del país. Paradojas del destino, la última vez que un arquero de Independiente había sido distinguido con tal logro había sido en 1965, el año en el cual él nace, y lógicamente que hablo de uno de los más grandes de la historia de Independiente, de Miguel Ángel Pepe Santoro. En el 93, no solo que se queda con el Arco de Independiente, sino que se empieza a forjar. Primero con Pedro Marcheta y luego, ya en el 94, con Miguel Ángel Brindisi, el último título local que Independiente gana en el siglo XX, con otra particularidad que no podemos hacer un costado. Independiente tuvo efectivamente la delantera más goleadora, pero tuvo también el arco menos vencido, algo que no se daba en la historia de Independiente desde la década del 30. En 15 de los 19 partidos, él ocupó la valla de Independiente para ganar ese título a manos de Huracán el 28 de agosto por 4-0. Luego, en ese mismo año, nuevamente él en el Arco de Independiente y como figura, y sin que le anoten un solo gol en los 4 partidos que de local jugó, se gana la primera de las 2 Supercopas, el desquite de la final perdida con Boca en 1989. En el 95, la Recopa, ganándole por 1-0 con gol del Tiburón Cerrizuela en el Japón al entonces campeón de América e Intercontinental. Tuvo en las 3 etapas de Independiente, contabilizando partidos locales e internacionales, 241 en la valla de Independiente. El último arquero campeón local del siglo XX. El primero en ganar la Supercopa. El único en conquistar la Recopa. Pero por sobre todas las cosas, un referente del arco moderno de Independiente. Con nosotros, Luis Alberto Hijas. Bueno, la verdad que todo lo que acaba de comentar es la realidad, pero lo que más me interesa, lo que más me enorgullece, lo que más satisfacción me da es haber vestido tanto tiempo ese escudo en mi pecho de Independiente. Lo que más me identifica con este enorme club es el hincha, el socio. Le tengo un respeto muy grande. Si bien he tenido una carrera larga, profunda, con muchos equipos, cuando me toca como jugador o como entrenador ponerme el buzo de Independiente, siento una responsabilidad enorme, un placer enorme, y como siempre digo, y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera, el hincha de Independiente está grabado a fuego en mi vida. En mi casa mis hijas son rabiosas Independientes, soy socio. Jamás, pero jamás le fallaría al hincha Independiente. Me podré haber equivocado en un centro, habré hecho un cambio mal, pero mi amor, mi sentimiento hacia el club es muy grande.
Lo que necesito y lo que anhelo en un futuro no muy lejano es volver al club, porque tengo mucho para darle, tengo toda mi capacidad y sobre todo tengo el amor enorme hacia ustedes. Gracias, Negro, por permitirme entrar a tu casa. Gracias a las peñas que me han llamado para compartir esta cena con ustedes. Los quiero mucho y aguante el rojo.